Oh my God. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Maína y yo tengo aquí la cara lavada porque voy a estar mostrándoles cómo hacer una limpieza facial casera. Mis puntos negros están terribles. Si tú también tienes los puntos negros así a flor de piel, que sientes, ay Maína, es que yo necesito ir a hacerme un facial urgente, no te preocupes. Calma, que aquí yo te voy a mostrar cómo vamos a poder hacer una limpieza facial completamente casera, con ingredientes que son súper sencillos y que te van a limpiar muchísimo la piel de tu rostro. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito. También que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí, y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero bueno, no le demos más vuelta al asunto, vamos a quitarnos esta mugre de la piel, no esperemos más y comencemos. Ok, primero me voy a recoger aquí mi cabello porque obviamente no podemos tener el cabello en la cara. Y ustedes van a ver cómo es esta limpieza facial. Yo trato de hacerla cada cierto tiempo, así pueda ir a la estética. Igual me encanta hacer esta limpieza facial porque siento que no es tan agresiva y sin embargo sí me quita muchísimo la mugre de los puntos negros, sobre todo esta área. Yo tengo la nariz, o sea, la piel de la nariz como demasiado dura y a mí me cuesta que me salgan los puntos negros y los tengo grandísimos. Yo no sé si la cámara lo logra captar, pero esto está, o sea, terrible. Entonces, vamos a comenzar de una vez, rapidito. Paso número 1, exfoliación. Yo para la exfoliación voy a estar usando, cuando me hago la limpieza casera me gusta hacerlo de esta forma. Ya les voy a ir explicando por qué. Con un guante de microfibra. Estos guantes los puedes conseguir en cualquier farmacia, en cualquier lugar, son súper fáciles de conseguir y son súper económicos. Entonces tú simplemente te colocas tu guante con la piel previamente lavada, por supuesto, yo tengo aquí mi piel previamente lavada y que esté seca. Entonces lo que vamos a hacer con este guante, no se vayan a hacer por favor la exfoliación con azúcar ni nada de eso, porque si no vas a lastimar tu rostro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir haciendo movimientos hacia arriba, miren así. O sea, como que si quisieras quitar esos taponcitos que tienen los puntos negros, entonces eso es lo que vamos a hacer. Sobre todo en esta área, que es mi caso más problemático, pero hay quienes les sucede aquí y aquí. Igual yo me la voy a estar pasando por todo mi rostro y lo vas a ir haciendo con movimientos así. O sea, haz de cuenta que tú quieres como quitar ese taponcito que está ahí en el poro, para que ahorita cuando vayamos a remover todas esas impurezas y todos los puntos negros salgan muchísimo más fácil. Entonces aquí sí con circulitos, o sea, imagínate siempre que quieres es destapar esos poros. Este guante hace el efecto así como el de la microdermabrasión, que lo que hace es superficialmente quitarte todas esas impurezas que tiene en la piel. Quitamos esa capa superficial, pero no estamos removiendo lo que tenemos por dentro, lo que está acumulado en nuestros poros. Entonces ya después de que dimos bien nuestro masaje en toda la cara, ahora me lo voy a quitar y no necesitas lavarte la cara nuevamente con jabón, pero sí necesitas eliminar esa piel que te quedó encima de tu rostro para que no se te vuelva a meter. Entonces vas a agarrar un algodoncito o lo puedes hacer directamente en el lavamanos. Yo como estoy aquí lo voy a hacer con algodoncito y agua. Solamente agua, miren, aquí tengo solamente agua, sumerjo el algodón y voy a ir limpiando toda esa piel que está superficial, que es puro sucio. Ok, ahora viene una parte súper importante, que es nuestra mezcla para poder ablandar esos puntos negros. Yo no sé si también les ha pasado a ustedes que hacemos lo del vapor, la cosa, para hacernos nuestra limpieza facial y sin embargo no vemos que realmente se abran nuestros poros y que pueda salir todo de una manera muy fácil. Yo soy de piel dura, como les estaba diciendo, o sea, mi piel de la nariz es como muy dura y me cuesta que me salgan los puntos negros. Entonces, a medida de eso, fui buscando mezclas que sí me ablandaran los poros para que pudiera salir, o sea, que los abriera bien y se suavizaran para que pudiera salir todos esos puntos negros. Ok, ¿cómo preparamos esta mezcla para que se nos abran bien nuestros puntos negros y que se pueda salir toda esa mugre? Vas a necesitar un mentol, el que tú quieras. En este caso es el Big Vaporub, el tradicional, y lo vas a mezclar con vaselina y un poquito de bicarbonato de sodio. ¿Cómo vamos a hacer esta mezcla? Es súper sencillo.
Si ustedes lo están haciendo en casa, yo aquí porque ustedes saben el protocolo, el video, toda la cosa, yo soy súper sincera con ustedes, lo pudieran hacer en su mano. Yo en este caso lo voy a hacer en un envase y simplemente vas a agarrar un poquitico, miren, un poquitico, así, menos. Así, un poquitico nada más de mentol. El mentol nos va a servir como de dilatador y se van a abrir muchísimo, pero no lo podemos usar solo porque si no te puede irritar la piel. Y por eso lo vamos a mezclar con un poquito de vaselina. La vaselina va a servir como protector para que el mentol no te vaya a quemar la piel. Entonces ponemos una cucharadita, más o menos la misma cantidad de vaselina, ok, aquí está, estos dos, miren, es mínimo lo que estoy usando porque eso es suficiente para todo nuestro rostro. Y le vamos a agregar un poquito de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio va a servir como exfoliante y a su vez también nos va a ayudar a que se abran esos poros y que salga esa mugre. Entonces le agregamos un poquito de bicarbonato de sodio, así está bien, ahí cayó un poquito, voy a mezclarlo, unimos nuestros 3 ingredientes. Yo definitivamente intenté ser muy decente, pero no se pudo. Es muy poquito para este envase. Entonces lo voy a agarrar todo y me lo voy a poner en la mano. Así, miren, esta es la cantidad. Y lo voy a mezclar. Ok, listo. Ahora que tenemos esta mezcla, que es la vaselina, el mentol y el bicarbonato de sodio, vamos a ir agregando en nuestras áreas más problemáticas. Por supuesto, esto no se lo agreguen ni cerca de los ojos ni en las comisuras de los labios. Entonces yo lo voy a agregar aquí en mi nariz, esta zona de aquí, que Dios mío, los puntos negros van a acabar con mi piel. Ya van a ver cómo esto les va a funcionar. O sea, esto es lo máximo. Ya ustedes van a ver cómo se les va a abrir los poros y se les va a limpiar. Masajeamos un poquito, suavecito, no mucho porque el producto se tiene que quedar ahí. Ya van a ver por qué. Si tú no tienes puntos negros por aquí, como es mi caso, que realmente yo no tengo así muchos puntos negros por aquí, no es necesario que lo hagas. Esto lo vas a hacer para las zonas donde tienes muchísimos puntos negros. Aquí también. Y un poquito en la frente, esta parte de aquí, pero muy poquito porque en la frente la verdad es que no tengo mucho. Mi parte más problemática es esta de la nariz. Seguidamente que tengamos nuestra mezcla en los puntos negros, en las zonas que tenemos más problemática, ahora sí vamos a agregar vapor en nuestra cara con esta mezcla. No te la vas a quitar, te la vas a dejar en la piel y vas a utilizar, en este caso yo tengo aquí agua caliente que puse a calentar en una olla. Esto está hirviendo, así que cuidado, no se vayan a quemar. Miren cómo sale el vapor, no sé si lo ven. Esto está hirviendo. Tienes dos opciones. La que yo voy a hacer, que es taparme así, miren. Ustedes vienen, muy fácil, agarran una toalla y se meten aquí en el vapor y se tapa. La otra es agarrar una toallita y van mojándola y se la van colocando en su rostro. Yo prefiero de esta manera porque siento que metiendo la toallita y colocándome en la cara tiendo a quemarme las manos en el agua caliente. Entonces prefiero simplemente taparme así y aquí vamos a estar como en un vapor de salón y lo vas a hacer aproximadamente por 10 minutos. Yo me voy aquí a asfixiar. Esto asfixia un poco, oye. Así que cuando le falte el aire, ya va, que me estoy asfixiando. Ustedes respiran y vuelven. Lo mejor es que con el mentol se siente como rico el olor. Se te destapa no nada más la piel de los puntos negros. No nada más los puntos negros, sino que también se te va a destapar todo por dentro. Ok, ya pasaron mis 10 minutos llevando vapor y yo siento esto, o sea que literalmente se me está abriendo. Para retirar la vaselina y con la mezcla de mentol y bicarbonato de sodio, te puedes lavar la cara en el lavamanos. Yo en este caso lo voy a hacer aquí, suavecito, con agua tibia, por supuesto, porque no queremos cerrar los poros. Y lo vamos a retirar y lo vas a hacer con un poquito de jabón facial. Lo retiras bien y te agregas un poquitico de jabón facial, el de tu preferencia. Simplemente esto lo hacemos rápido para que no se nos vayan a cerrar nuestros poros. Simplemente es para quitar bien los residuos de vaselina que nos puedan quedar en los poros. Y ahorita cuando vayamos a hacer la limpieza, todos los puntos negros salgan correctamente. Ok, y ahora sí los voy a llevar rapidito a mi cocina para que hagamos la mascarilla que nos va a quitar todos estos puntos negros. Acompáñenme. Ok, ahora sí vamos a preparar nuestra mascarilla que nos va a quitar todos los puntos negros. ¿Y cuáles son los ingredientes, Maína, de esta mascarilla? Gelatina sin sabor. La gelatina sin sabor nos va a servir así como pegamento. Vamos a hacer una especie de mascarilla como la que es la negra que te quita todo, o como la blanquita, las tiritas que venden para quitar los puntos negros. Es algo así lo que vamos a hacer en efecto mecánico
Pero además la gelatina tiene muchísimo colágeno, lo que le va a aportar muchísimas propiedades a nuestra piel. Y además lo vamos a mezclar con leche. La leche es un hidratante espectacular que además tiene muchísimas vitaminas, minerales, proteínas. Esto también nos va a hidratar nuestra piel al mismo tiempo que nos va a eliminar toda esa mugre que tenemos adentro de nuestros puntos negros. Así que acompáñenme a hacer esta preparación. Estoy hablando todo rápido porque hay que hacerlo súper rápido para que no se nos vayan a cerrar nuestros poros después de que le colocamos todo ese vapor. Vamos a ver cómo se hace. Ok, ahora sí, vamos simplemente a abrir nuestro sobre de gelatina y vamos a agregar aproximadamente una cucharada, dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Voy a hacer bastante, voy a hacer 2 cucharadas. Entonces son 2 cucharaditas de las chiquitas, de las de postre. Esta cucharadita y vamos a agregar otra. Voy a abrir otro sobre. Ok, aquí tenemos nuestra segunda cucharadita de gelatina sin sabor. Y le vamos a agregar una cucharadita y media de leche. Bueno, ahí fueron casi 2 cucharadas, se me fue la leche. Y revolvemos bien. Y esto les va a quedar así como una pasta. Miren, es esta pasta. Hacemos que se junte todo. Y esto queda duro. Miren cómo está de duro. Ok, entonces, ¿cómo vamos a lograr que esta mezcla que está como goma, miren, esto es literalmente como una goma, se vuelva más líquida, como una mascarilla, y la podamos colocar en los puntos negros y removerla? Simplemente la vamos a meter en el microondas, vamos a ir colocándole 10 segundos, revolvemos 10 segundos y ahí vamos viendo qué tanto necesitamos, y ya cuando esté líquida es que la vamos a colocar. Entonces yo lo voy a llevar al microondas, le coloco los 10 segundos y ahorita vemos si necesitamos más o así está bien. Ok, ya pasaron mis 10 segundos, así que voy a revisar nuestra mezcla. Miren cómo se va poniendo. Miren la consistencia que va agarrando, ¿ven? Que ahora sí se ve como mascarilla. Ok, revolvemos. Yo creo que no me va a hacer falta colocarle más tiempo. ¿Ven cómo se pone más líquida? Entonces yo me la voy a aplicar aquí de una vez en la cocina y voy a verme aquí en la cámara. Porque si dejamos que se enfríe, pues no estamos haciendo absolutamente nada. En este momento, por supuesto, revisen y tóquenla, que no esté tan caliente como para quemarse. Aquí todavía está un poco tibia, voy a esperar que se enfríe un poquitín. Esto parece así como leche condensada. Lo malo es que no huele tan sabroso, pero como es gelatina sin sabor, huele como... no sé, huele feita. La vuelvo a tocar. Ok, aquí ya en este momento está tibia, ya es soportable para mi cara. Me la voy a comenzar a colocar así con los dedos. Yo me voy a ir viendo, miren esta. Yo me voy a ir viendo aquí en la cámara. Ay, ya va, qué desastre. Ok, aquí está mi dedo. Y voy a ir colocándola. Esto es demasiado chévere. Se siente súper rico, parece que estuviéramos agregando tal cual una mascarilla como la negra, la que te quita todo y se enfría de una vez, todavía está tibia y cuando me la coloco en la piel se enfría de una vez, una sensación rica. Voy a agregarla bastante por aquí, esta es mi área problemática. Ay, ya va. ¿Ven cómo ya se está secando? Ya se va secando súper rápido. Si en el proceso se te seca o te fuiste a hacer algo y se te secó y se te volvió a endurecer, simplemente le vuelves a colocar 10 segundos en el microondas y listo. Voy a colocar aquí... un poquito aquí. Cuidado que no vayan a agarrar su ceja, los pelitos de su ceja, ni los de aquí arriba, porque si no... ¡Ay! Aquí ya me agarró uno a mí, yo aquí hablando y me agarró un pelo. Ahorita me lo quito bien con agua, porque esto, Dios mío, si ustedes intentan quitárselo así a lo loco, ¡ay, mírame el pelo! Van a sufrir, va a ser como una depilación. Yo creo que ya sí está bien. Voy a poner un poquito más aquí abajo. Ok, ahí está bien. Entonces, yo tengo aquí todos mis dedos llenos de esta mezcla. Ahora voy a esperar hasta que se me seque y se endurezca la mezcla. Ya cuando la mezcla esté endurecida, ya les voy a mostrar cómo la vamos a quitar y cómo se va a venir todos esos puntos negros y van, o sea, ustedes ya van a ver. Vamos a esperar un ratico y ahorita les muestro para que vean cómo les va a quedar. Ok, ahora sí me voy a retirar mi mascarilla. Ya pasaron aproximadamente unos 40 minutos. A mí me gusta que se seque súper bien para que esté muy dura. Literalmente ya se me está como cayendo por aquí cuando hablo. Entonces ahora vamos a sufrir. Es que esto duele. Voy a comenzar por aquí, que es más fácil porque ya se me estaba abriendo aquí, miren. Y como ya, ¿ven cómo se pone de dura? Miren, miren esto.
se pone dura. Ahora me lo voy a quitar. Esto es un poco más fácil. A ver. Listo. Aquí están los puntos negros. No sé si los ven, pero me salieron muchísimo. Miren. Ok, ahora voy con la parte de la frente. Estoy dejando de último esto porque voy a sufrir. Voy con la parte de la frente. Ok. El pelo, el pelo, el pelo, el pelo. Voy a tener que cortarla aquí, la mascarilla, y ahorita quitármela con agua porque si no me voy a quedar sin pelo. Ay Dios, miren cómo me agarró el pelo. Por eso les dije que tenían que tener cuidado y yo soy la primera que no tiene cuidado. Ay Dios. Bueno, aquí se me quedaron unos pelos. Ahorita me lo quito bien con agua. Y aquí están los puntos negros. Salen demasiado. Ok, ahora sí vamos con la parte que es mi fuerte. Esta zona de aquí donde tengo demasiados puntos negros. Voy a comenzar con... Ok, a la cuenta de 1. A la cuenta de 2. A la cuenta de... 3. No se lo pueden quitar duro de un solo jalón porque si no estarían haciendo como una depilación. Hay que quitárselo suavecito para que se vayan viniendo todos los punticos negros. Ay, así, suavecito, suavecito. Ay, ok. Ahora vamos con el otro lado. Uf. Miren cómo suena. Ok. Ahora la parte de la nariz. Suavecito. Lento, lento. Yo aquí siendo valiente. Oh my god. Es que yo no sé si lo puedan ver porque los puntos negros son del color de la mascarilla. Pero miren todos los puntos negros que están ahí. Miren esto. Me quedó la piel, o sea, súper, súper limpia. Miren cómo se me quitaron los puntos negros. Esta mascarilla es lo máximo. O sea, la cantidad de puntos negros que me quité. No se imaginan. Ahora me voy a lavar la cara para quitarme esto y los residuos que me pudieron haber quedado. Pero si se fijan, no me quedaron muchos residuos. La mascarilla sale súper fácil. Me atrevo a decir que más que cuando compras una mascarilla. Me lo voy a quitar para luego ahorita mostrarles cómo vamos a cerrar nuestros poros y no se nos vayan a ensuciar después de hacer todo esto. Ok, ahora sí, para cerrar nuestros poros vamos a utilizar simplemente un hielo. El frío va a hacer que tus poros se cierren y así no te vaya a entrar de una vez la mugre. No puedes dejar tus poros abiertos luego de hacerte una limpieza porque si no, no vas a hacer nada. Tus poros van a quedar abiertos y todos los agentes externos, todos los sucios que hay en el ambiente se te van a volver a meter en esos poros, entonces no hiciste nada. Necesitamos cerrarlos obligatoriamente y con un hielo lo vas a hacer muy fácil. Simplemente vas a pasar el hielo por tu cara, por toda el área donde limpiamos. Es que miren cómo me quedó la piel de blanquita como la tenía, demasiado. Y ahora sí, miren cómo nos quedó nuestra cara de limpia. Esta zona que se me veía súper negra, o sea, los punticos se me notaban demasiado. Ahora miren cómo me quedó la cara de limpiecita. Y es con solamente ingredientes que puedes conseguir en tu casa. Y si no tienes algunos de estos en tu casa, es súper fácil de conseguirlo en cualquier supermercado, en cualquier lugar y en cualquier país. Practíquenlo, pruébenlo y me cuentan cómo les va. Díganme abajo en los comentarios qué otro video quieren ver de mí. Si les gustó este video, déjenme una manita arriba para saber que les gustó. Y no se les vaya a olvidar activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y no se te vaya a olvidar también, por supuesto, compártelo con todos tus amigos y con todas tus amigas para que vean cómo se pueden hacer una limpieza facial ahorita mismo, ya con las cosas que tienes en tu casa. Y si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete. Los quiero muchísimo. Chao, chao.